Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de Matemáticas Arc, tu maestro de matemáticas en línea. En este video vamos a desarrollar el tema de encontrar las coordenadas o coordenada de un punto que divide a un segmento en una razón R negativa. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son los puntos A-7 y B-19. Hallar las coordenadas del punto P(x) que divide al segmento AB en una razón de -3. Para efectos explicativos, empezaremos por trazar dicho segmento. Tomemos en cuenta que solamente se nos está dando una coordenada en cada punto, lo que nos está indicando que estamos hablando de un sistema unidimensional, también llamado sistema coordenado unidimensional o sistema coordenado lineal. Y ese sistema unidimensional tomamos por convención el eje X. Y para este efecto vamos a ubicar en alguna parte el origen, es decir, la coordenada 0. Y a partir de ahí vamos a trazar los puntos A y B. A, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Tenemos aquí el punto A con coordenada -7. A, -7. -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, tenemos aquí el punto B con coordenada -19. Por lo tanto, el segmento del que estamos hablando es este. AB. Y puesto que para efecto de encontrar el punto que divide un segmento en una cierta razón, debemos tomar dicho segmento como segmento dirigido, es decir, indicar si lo tomamos de A hacia B o de B hacia A. Lo que nos va a dar la pauta es la forma en que escribimos estas letras. AB significa que el segmento es dirigido de A hacia B y lo representamos colocando una punta de flecha apuntando hacia B, es decir, hacia el punto final. Por lo que el segmento dirigido AB está representado en este segmento, con esta flecha. Ahora bien, ¿qué es y qué significa exactamente esto de que haya un punto P que divide a dicho segmento en una razón de -3? Bueno, el que un punto divida a un segmento en una razón, lo que nos está hablando es de una proporción que hay entre el punto inicial y el punto que vamos a encontrar respecto a ese punto y el punto final. Y lo representamos de dos maneras. Con R representamos, R minúscula representamos la razón y podemos escribirlo, puesto que es dirigido de A hacia B, escribimos AP, longitud de AP, es la longitud de PB. Esta es una forma, como una proporción. La otra es como razón, que son términos equivalentes. Longitud de AP sobre la longitud de PB, y esto es igual a -3, lo que significa que la longitud que hay del punto A al punto P donde lo encontremos es exactamente 3 veces la longitud que hay de dicho punto al punto B. Ahora bien, ¿qué significa que sea negativa? El que sea negativa nos indica que el punto que estamos buscando va a estar fuera del segmento, a la derecha de A o a la izquierda de B. Como ya vimos en otro video, cuando la razón es positiva, el punto se encuentra entre A y B.
Como es negativa, va a estar fuera de los puntos extremos. Eso es una ley. Siempre tomen eso en cuenta. Para efecto de encontrar la coordenada, porque va a ser una coordenada, estamos hablando de un sistema coordenado lineal, vamos a aplicar la siguiente fórmula. X es igual a x1 más rx2 sobre 1 más r. Puesto que el segmento es tomado dirigido de A a B, la coordenada de A representa x1 y la coordenada de B representa x2. Y R, ya sabemos, menos 3. Así es que vamos a sustituir. X es igual a menos 7, coordenada de A, más R, que es menos 3, que multiplica a x2, menos 19, sobre 1 más R, y R vale menos 3, 1 menos 3. Vamos a evaluar, menos 7, más por menos nos da más, 3 por 19, 57. Y esto entre 1 menos 3 menos 2. Y esto nos da, por lo tanto, menos 7 más 57 es 50. Entre menos 2, menos 25. De ahí que el punto que estamos buscando es P menos 25. Vamos a ubicarlo en el segmento para entender claramente lo que hablábamos de la relación, la proporción que hay de 1 a 3. 25, aquí es menos 19, menos 20, menos 21, menos 22, menos 23, menos 24, menos 25. Este es el punto P con coordenada menos 25. Y se cumplió lo que habíamos comentado, que puesto que la razón es negativa, el punto queda fuera de los puntos extremos, a la izquierda de B o a la derecha de A, en este caso a la izquierda de B. Ahora bien, vamos a verificar que es cierto lo que hemos mencionado de que esta distancia, pero más que distancia, longitud de A a P, longitud de A a P, vamos a calcularla. Recordemos al punto final que es P, le restamos el punto inicial que es A. Y esto nos da menos 25 menos más 7 y esto nos da menos 18. Ahora vamos a calcular PB. PB, en este caso punto inicial es P, punto final es B. PB. Punto final, menos 19 menos 25. Y esto nos da menos 19 más 25. Y esto es igual a 6. Pues ahora dividamos AP entre PB, es decir, menos 18 entre 6. AP menos 18 entre PB, 6, y menos entre más es menos, 18 entre 6 es menos 3. Y ahí queda comprobado que en efecto, y podemos contar los puntos gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5, de aquí hasta acá tenemos 18. Si contamos desde A hasta P son 18. Y de P a B hay 6, y eso representa una proporción o razón de 3. 18 entre 6, 3. Como uno es negativo, otro es positivo, menos 3. Y queda muy claro que siempre que la razón sea negativa, el punto va a quedar fuera de los puntos extremos. Y de esta manera, este ejercicio, este reactivo, queda perfectamente resuelto. No olvides que solo el conocimiento te hace perfectamente libre. Si te gustó este video, dale like y
recomiéndalo a tus amigos, a tus amigas, a tus compañeros, a tus compañeras. Si tienes alguna duda, envíale un mensaje. Con mucho gusto te la resolveré. Hasta la próxima.